El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, pasando fronteras. Estamos alcanzando a un mundo internacionalmente hablando. Saludamos a todos los que me están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania y aún hasta el continente africano. La verdad que esta es mi más grande plataforma, el más grande, se puede decir así, con el respeto que usted se merece, de los púlpitos que Dios me ha entregado para transmitir las verdades del reino. Es lamentable decirlo, que a causa de estas verdades que se están transmitiendo, se corre el riesgo de que puertas que están abiertas se cierren, se corre el riesgo de que pierdas aún amistades, gentes que creías tú que eran tus amigos. Por el simple hecho de estar diciendo estas verdades, pues estás atacando sus intereses, sus comodidades, le estás confrontando con las verdades del reino eterno, de la verdad verdadera, de la verdad absoluta. Y se han dado cuenta, porque es que la verdad no puede ser oculta, se han dado cuenta a causa de las verdades que estamos presentando, que están viviendo en un mundo de paradigmas, de filosofía, de principios de ocultismo, de poder trascendental, de catolicismo romano, de dogmas, de religión, de tradición. Y a su vez se están dando cuenta que desde el punto de vista en cuanto al conocimiento teológico, teológicamente hablando, están totalmente desfasados, descontextualizados, fuera de las verdades del reino, muy lejos de lo que es el pensamiento de Dios, y que le va a tocar que sentarse a comenzar. Y es lamentable. Por ellos lo digo. Y también por la gente que ellos pastorean, los que están en el pastorado. No sé cómo hacen un pastorado sin conocer las escrituras, sin conocer la verdad del reino. Por causa de estas verdades, pues, puertas se cierran. No hay las invitaciones que se espera que las gentes que aman a Dios y que aman las verdades del reino, digo yo, sean solidarios con estas verdades que uno está presentando. En una ocasión el Señor Jesús me dijo por el Espíritu, esto me lo dijo el Señor, se me quedó plasmado y está en un pensamiento, en una frase célebre, que cuando parta con el Señor pasarán a ser memoriales. El Señor me decía, Jesús me decía por el Espíritu, cuando un hombre es movido, dirigido y guiado por mi Espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así, cuando un hombre es movido, dirigido y guiado por mi Espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así es sencillo. De modo que me he dedicado a la web, porque a través de esta gran plataforma que el Señor me ha dado,
Vamos a seguir transmitiendo las verdades del reino, no nos vamos a detener, vamos a continuar. Y Dios proveerá, Él proveerá las finanzas, Él tocará a quienes inviertan en este ministerio financieramente. No me voy a detener porque independientemente en la situación en la que estés, en escasez, en abundancia, Pablo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. No me voy a detener ante nada. Nada me puede detener o me debe detener, ni me puede detener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Hablando de la situación económica, pero eso se adapta a todos los campos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El texto en el griego Koinés escribió fue así: para todo tengo recursos en Cristo que me ha dado todo su poder. Así se escribió. Estamos adelante. No nos vamos a detener. Agradecemos los que han sido solidarios con este ministerio de aportar una ofrenda y agradezco a los que lo sigan haciendo para seguir adelante y no detenerme, no depender de hombres, sino depender de Dios, depender de las viudas de Sarepta de Sidón que Dios va a levantar para sostener a su siervo, depender de un río que no se va a secar y unos cuervos que no van a dejar de traer el pan, depender de como aquel niño o aquel joven que donó o entregó a Jesús en sus manos los panes y los pececillos y fueron multiplicados. Depender de la fuente. Dios es la fuente. El medio cambia y puede fallar, pero la fuente nunca cambia. Quienes cambian son los medios. El caso de Elías, el medio que Dios usó para sostenerlo es el arroyo y los cuervos que le traían carne y pan. Cuando el arroyo se secó, Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón, que hay una viuda que te va a sostener, ya yo he dado órdenes para que lo haga. Cambió el medio. ¿Quién es? La viuda ahora, pero la fuente sigue siendo Dios. La fuente nunca falla y nunca cambia. La fuente sigue siendo Dios. Mientras estemos pegados a la fuente, a la vid, como pámpanos, siempre tendremos de la savia, de la sangre, hablando para que lo entiendan, que es la savia de la planta, a nosotros como pámpanos para que demos frutos. Eso está allí. Ok, en esta oportunidad me toca hablar, estamos hablando acerca de lo que es el tópico de la voluntad, desarrollando el tema santidad genuina, estamos en el tópico de la voluntad y quedamos componentes de la voluntad. Vamos a ver, vamos a continuar nuestro estudio. Componentes de la voluntad. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Vuelvo a repetir, la voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Es necesario estudiar todo en relación a la santidad para poder entender lo que es una santidad genuina. Que Dios no impone, sino que expone, Dios no manipula ni controla, Dios persuade en amor. Dios trata con el hombre para que el hombre ceda a la voluntad, pero eso viene como decisión nuestra, del hombre. Por eso es importante estudiar todo lo que tenga que ver con la voluntad. Fíjese, la voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos componentes deben pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. Según las escrituras, el término quebrantamiento, hablando de las escrituras sagradas, la Biblia, según las escrituras sagradas, la Biblia, el término quebrantamiento del griego es suntalao, S-U-N-T-H-A-L-A-O, suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra. El texto en Mateo 21,
el verso 44 y Lucas 20:18, dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este término, quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que se da en el alma, en el área de la voluntad, que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. Vuelvo a repetir, el término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que se da en el alma, en el área de la voluntad, que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. Toda demanda que venga de parte de Dios te va a confrontar como persona. Pero el término desmenuzar, que aparece ahí en el pasaje, es del griego ligmao, que es L-I-K-M-A-O, ligmao. Y es el resultado, o tiene que ver con el resultado, que se da desde el punto de vista negativo por haber resistido, por haberse resistido el quebrantamiento. Ahora, debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Señor, quebrántame. No le pidas a Dios que haga eso. Pues tú le pides a Dios que te quebrante, tú le estás entregando a Dios su voluntad, tu voluntad, y Dios va a hacer contigo lo que sea para quebrantarte. Yo prefiero que Dios me procese y que Dios trate conmigo para que yo pueda entender dicho proceso y dicho trato y yo me quebrante ante su presencia. Entonces debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Él te procesa para que tú o no seamos nosotros que demos el cambio. Somos nosotros los que tenemos que quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. Porque no puede haber una obediencia si no se quebranta la voluntad. Por eso es que usted ahora lo va a entender mejor. ¡Ping! Se le va a prender el bombillo. ¡Wow! Lo entiendo. Lo que está escrito en Filipenses, el capítulo 2, de versos 7 al 8, dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. O sea que el quebrantamiento vino de Él por causa de las condiciones que recibió de Dios. En nosotros debe haber el mismo sentir. No le pidamos a Dios, yo no le pido a Dios, ni tú le pidas a Dios, no lo hagas, que haga lo que nosotros tenemos que hacer o lo que tú tienes que hacer. Ni que te quite lo que tú tienes que dejar, ni yo le voy a pedir lo que yo tengo que dejar. El quebrantamiento debe nacer y relucir de nosotros. Si viene de Dios, pobre de ti. El quebrantamiento y lo que se relacione a ello, vamos a desarrollar eso, lo que es el quebrantamiento y lo que se relaciona a ello. Quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque el quebrantamiento está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica obediencia. El quebrantamiento produce una humillación, la humillación una abnegación, la abnegación la entrega de la voluntad, la entrega de la voluntad la sumisión la sujeción y la sujeción la obediencia. O sea que no hay obediencia si no hay sujeción, nunca se puede entrar en sujeción si no se entra en sumisión, nunca se puede entrar en sumisión, jamás entrando en sumisión, puedes entrar en sumisión si no entregas la voluntad, pero nunca podrás entregar la voluntad si no hay una negación, pero nunca hay una negación si no hay una humillación, y nunca habrá una humillación si no hay un quebrantamiento. Porque repito, el quebrantamiento produce una humillación, la humillación una abnegación, la abnegación la entrega de la voluntad, la entrega de la voluntad la sumisión la sujeción y la sujeción la obediencia. Eso está allí, eso es todo lo que le estoy presentando, es bíblico, es escritural. Esto no va a venir porque el hermano Juan de los Palotes te ponga la mano, te unja con aceite. Esto no va a venir así, ni orando, ni ayunando, ni vigilando. Quebrantamiento es una decisión muy propia, según el trato que Dios viene haciendo conmigo en el proceso de santificación. Ahora, maestro, ¿qué es el quebrantamiento? ¿Qué es el quebrantamiento? Yo quiero que preste muchísima atención, porque estos son estudios, mensajes que no se presentan en nuestras congregaciones.
Esto es oro puro, oro en polvo. Esto vale mucho, este conocimiento vale mucho. A mí me ha servido de mucho el que nosotros podamos quebrantar nuestra voluntad ante la presencia de Dios y entrar en una vida de obediencia nos puede salvar hasta de la misma muerte prematura. Porque algún día tenemos que morir. Pero de la misma muerte prematura nos libra de muchas tragedias que se puedan dar en nuestras vidas. ¿Qué es el quebrantamiento? Quebrantamiento es Dios tratando con la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Vuelvo a repetir, el quebrantamiento, ese proceso, el proceso del quebrantamiento. ¿Qué es el proceso del quebrantamiento? Es Dios tratando con la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Repito, ¿qué es el proceso del quebrantamiento? Dicho proceso es Dios tratando con la autosuficiencia de los hombres, con la arrogancia, la soberbia, la altivez, para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Vuelvo a repetir porque quiero que esto quede bien claro y se entienda qué es el proceso del quebrantamiento. Dicho proceso es Dios tratando con la autosuficiencia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la prepotencia, la independencia de los hombres, para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Ese es el proceso del quebrantamiento. Cosa que no es fácil, es dura, es dolorosa, yo no sé si decirlo que es humillante. Es un trato muy fuerte de parte de Dios que a veces nos pasa por unos desiertos. Que no me hable de eso porque he sido tratado por Dios en esa área. Fíjese que el doctor Keating Silvas Bermúdez en uno de sus libros dice, cito, cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para librarlo de su autodependencia y autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra sus efectos en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida, aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios. Nunca olvides este principio que desciende de lo alto. Solo los verdaderamente quebrantados ante Dios serán ascendidos y promovidos por Él, llevando a cabo su propósito. Fin de la cita. Mira, según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Los que dijeron en sus situaciones precarias que no podían, con ellos Dios pudo. Un Gedeón, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Job, un Nabucodonosor, y para usted de contar. Lo lindo de esto es que el quebrantamiento, el que nosotros entremos en un estado de quebrantamiento, de estar quebrantado ante la presencia de Dios, es entender que somos el ser más pequeño ante un Dios grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su obra. El estar quebrantado ante la presencia de Dios o el quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. Que cuando Jesús dijo, bienaventurado los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es el que reconoce la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia.
Quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual. Aquí está. Comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano, según Mateo 5:3, cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. El quebrantamiento es aquella aptitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en su misión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. Vuelvo a repetir, el quebrantamiento es aquella aptitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en su misión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. El quebrantamiento es Dios tratando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de él. En una ocasión, Kathryn Kuhlman, en una de sus oraciones, le expresó a Dios su total dependencia y esto la llevó al éxito. Le dijo: Señor, cito, Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes. Unos nacen con oídos musicales para entonar y tocar, otros con una buena voz para cantar, otros con belleza para modelar, otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar. En mi caso, decía ella, yo nací sin nada, no soy nada, no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. Fin de la cita. Entonces, de la nada Dios hizo una de las más grandes evangelistas con un poder de sanidad y una pasión muy fuerte por el Espíritu Santo. O sea que la dependencia hacia Dios nos llevará a la grandeza. La independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso total. Kathryn Kuhlman perdió todo de sí para hallarlo todo de Dios. En una ocasión, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, dijo, cito, no es un poco de él y un poco de mí. No es mucho de él y un poco de mí. Es todo de él y nada de mí. Fin de la cita. Esto es quebrantamiento, nuestra dependencia total de él y una renuncia total de nosotros. Pablo dejó escrito en Filipenses el capítulo 3, versos 7 al 8, dijo, cito, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. O sea que el quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte, acabarte, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti, según Gálatas 2:20. Mira, Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Jesús, mientras estuvo en la tierra, lo entendió, lo enseñó y lo vivió. El principio del quebrantamiento. Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Eso está en Juan 12:24. Lo hemos leído para ocupar un espacio, un tiempo en un culto, a su nombre gloria, fuerte la palabra del Señor, cerramos la Biblia, pero aquí hay un gran mensaje, una sustancia, pero matademonio. Una verdad de que Jesús dijo, wow, que Señor, ¿qué es esto? Hablando del quebrantamiento. Jesús lo entendió, lo enseñó, lo vivió, y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Fíjese que en esta alegoría que Jesús presenta, te la voy a enseñar, relacionada a la cáscara como el alma no santificada,
que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido que tiene la justicia y la vida de Dios. La vida está dentro de la cáscara, que es la semilla, hasta que ésta no sea esquebrajada, no germinará y por ende no habrá fruto. Si analizamos bien la analogía, la cáscara es el alma y la semilla es el espíritu del hombre renacido, que tiene la justicia y tiene la vida. Ahí no aparece el cuerpo, porque el problema no está en el cuerpo es el instrumento, el eslabón donde se comunicamos con el mundo físico de las decisiones que tomamos en el alma, ¿ya? Porque el espíritu es la persona, en el alma está la personalidad. Entonces allí Jesús está hablando de un espíritu renacido que tiene justicia y tiene vida, que es la semilla, pero la cáscara es el alma. Mientras esa alma, que se compone de mente, voluntad y emociones, en el área de la voluntad no sea quebrantada, no sufra un quebrantamiento, se despedace a causa de la humedad, hablando de la semilla, de la cáscara, y el calor y la humedad de la tierra, pues no habrá libertad para que la semilla, que es el espíritu, salga y dé fruto. Es lo que Jesús está hablando allí. Así hay muchos en la iglesia de gentes que su alma no ha sido esquebrajada o quebrantada como semilla, como cáscara de la semilla, y el potencial que Dios ha puesto en el espíritu de ese hombre, tanto justicia como vida, como un don espiritual que Dios puso en la vida de ese hombre, un don es ministerial, o lo que Dios haya puesto, no puede relucir, no puede dar fruto porque no hay quebrantamiento. Pero como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro, según Juan 12:3. Las escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume. Este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar el espíritu renacido. No obstante, óigase, a menos que el frasco de alabastro fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podía ser liberado. Es extraño que esto es una enseñanza grande que Jesús está dando acá. Es extraño que mucha gente, ahora voy con la actualidad, es extraño que mucha gente valora más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior, que es el alma, es más valiosa que la vida que Dios puede desarrollar, puede llevar a cabo en el hombre interior, que es el espíritu, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento. Entonces, el quebrantamiento del hombre exterior, que es el alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la libertad del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba es la obra que se realizó o que se realizará o que se realiza por el espíritu renacido. El espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma. Sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo en entusiasmo, celo, clamor e inclusive nuestro más grande deseo son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la obediencia como resultado de un quebrantamiento. El quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llegue a ser un vaso útil en las manos del Señor. Señores, entre toda la gente del mundo en relación a lo que tiene la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. En unos la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada.
pero en otros el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento y la vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar. O sea que el problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos, sino en cómo permitir que esa vida emane de nosotros, de nuestro interior. Y tampoco está en cómo tener poder, porque ya lo tenemos, el Espíritu Santo está en nosotros, sino cómo nosotros permitimos de que ese poder emane de nosotros. Entonces, cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni una doctrina, ni un capricho humano. O sea que el quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. Mis hijos, la vida del Señor puede propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior, que es el alma, que no ha sido quebrantado. Si el hombre exterior no es quebrantado en el área de la voluntad, no traeremos bendición a la iglesia, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Eclesiastés dice, el corazón del necio está al lado izquierdo, pero el del sabio está al lado derecho. Siempre me pregunté por qué y entendí el significado del texto. Si te colocas la mano al lado izquierdo, hay señal de vida. Siente los latidos del corazón, pero si te pones del lado derecho, tu mano no hay señal de vida, indica que estás muerto. Oído esta verdad. Solamente con los muertos, con los que han producido un suicidio en el alma, Dios puede trabajar. Dios puede trabajar. Morir al yo es negarse a sí mismo. Es una entrega al que tiene vida. Es entregarse al que todo lo puede. Y esto es sabiduría. Morir es negarse para que Él crezca. Morir es renunciar a la vida para que Él haga su vida en nosotros. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, quebrantamiento, produzca la muerte en el alma, suicide el alma. Y tome su cruz y sígame. Pablo habla del suicidio del alma, hace morir lo terrenal en vosotros. Hace morir, soy yo el que tengo que producir el suicidio en el alma. Dios no lo va a hacer por mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso está en Mateo 16:24. Debes entender que el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito no es el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni las circunstancias, ni los demonios. Somos nosotros. Somos nosotros mismos. De la única forma que podamos tener éxito en lo que Dios nos mandó a hacer es que hagamos exactamente lo que Él nos mandó a hacer. Para lograr esto debemos morir al ego, producir un suicidio en el alma y que se produzca un quebrantamiento. En una ocasión Dios me dijo a mí por el Espíritu, yo quiero tu yo, pero sin tu ego. Yo quiero tu yo, pero sin tu ego. Esto es lo que Pablo entendió y expresó e hizo un estilo de vida cuando dijo, con Cristo, cito, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fin de la cita, eso está en Gálatas 2:20. Mis hijos, el quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, el yoísmo, de tus planes, propósitos, metas, proyectos, ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos. En una ocasión le enseñaba mi agenda a una hermana muy usada por Dios de oración. No sé si ella vive todavía, llamada Julia Tochón, por allá por los lados de Caracas, capital, Venezuela. Y mi agenda estaba totalmente copada con un año de adelanto. Y ella al ver cómo me complacía al hacerlo, me hizo una observación que me llevó a reflexionar y me dijo, maestro, en su agenda no hay lugar para Dios. A veces nos ocupamos más de nuestras proyecciones, de nuestros proyectos, de proyectarnos a nosotros mismos que de proyectar a Dios.
Nos interesan más nuestros planes, proyectos, metas, propósitos, ambiciones, sin importar cuál sea la voluntad y los deseos de Dios. Preparamos nuestra agenda y después se la llevamos a Dios para que Dios la apruebe. Espérate, soy yo el que te voy a decir cómo vas a hacer las cosas. Tú no eres el que decides eso. En una ocasión en mis oraciones le pedí a Dios que me dijera qué tenía que hacer para que Él lograse hacer, para que Él lograra hacer su voluntad en mí. Señor, dime, ¿hay algo que yo tengo que hacer para que tú logres hacer tu voluntad en mí? Y me contestó Jesús, José, hay una sola cosa que por años siempre he querido que hagas para poder desarrollar mi propósito en ti. Y le contesté y le dije, dímelo, Señor. Y él me respondió, quítate del medio, estás atravesado en el mismo medio y no me dejas trabajar. Deja de ser tú para que yo haga en ti mi voluntad. Entonces, a veces hacemos nuestros propios proyectos y luego vamos y se los presentamos a Dios en oración para que Él los apruebe. Y debería ser todo lo contrario. Es Dios quien nos debe presentar su voluntad y nosotros la asumimos en obediencia. No soy yo en Él, es Él en mí. Es lo que Dios quiere que entendamos. O sea que una vida entregada a la intimidad profunda con Dios, eso muestra el nivel de quebrantamiento que hay intrínsecamente en la vida de un hombre en dependencia de Dios. Vuelvo a repetirlo. Una vida de entrega a la intimidad profunda con Dios. Eso nos muestra el nivel de quebrantamiento que hay intrínsecamente en la vida de un hombre en dependencia de Dios. El Creador tiene que hacernos entender que somos vasos e instrumentos, canales por donde Él lleva a cabo su obra. Dios me dijo en una ocasión, lo más grande que puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que yo te mandé a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. Vuelvo a repetir. Así me lo dijo, lo más grande que puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que yo te mandé a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. En Primera de Samuel, el capítulo 15, verso 22 al 23 dice que se agrada a Jehová más de la obediencia que de los muchos sacrificios, y el que se le presta atención a su palabra que la grosura de mucho carnero. El quebrantamiento es tan importante para que se produzca una obediencia como producto de la entrega de una voluntad, que podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios. Porque lo que a Dios le agrada no es que yo haga su obra, sino que haga su voluntad. La mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Para Dios no cuenta lo que hagamos de nuestra propia voluntad, sino que hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque en esto está incluida la entrega de su voluntad. En una ocasión, Ronald Shore, maestro por excelencia, el cual aprendí mucho y conocí mucho de él, y recibí muchas palabras proféticas de parte de él que se han cumplido, por ende, Ronald Shore en una ocasión en sus oraciones le expresaba a Dios, Señor, yo quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para entregártelo y poder decir que algo te di. Todo lo que te doy es producto de tus manos. Tú hiciste la materia prima. De todas las cosas proceden de ti. ¿Qué yo te puedo dar que nunca haya sido tuyo? Escuchó cuando Dios le dijo, Ronald, hay una sola cosa que no es mía, que es de tu propiedad, y yo te la entregué en el huerto del Edén y que viene siendo mía cuando tú me la das. Ronald le preguntó, ¿qué es, Señor? Y el Señor le dijo, tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío, pero tú decides a quién le entregas tu voluntad. La vida de obediencia es vivir dependiendo de Dios, y esto es producto del quebrantamiento. El éxito en Jesús, en su estadía en la tierra, es que vivió su vida totalmente quebrantada ante la presencia de Dios en total obediencia.
Eso está registrado en Filipenses 2.8. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. En Hebreos 5.8 dice que Jesús a causa de su padecimiento aprendió la obediencia. Reitero, óigame, que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que implica obedecer. Él tuvo que aprender a obedecer. Jesús era un ser humano con una voluntad propia. Él podía obedecer o desobedecer, pero eligió la obediencia. Si usted analiza la condición de Jesús en el Getsemaní, Él le presentó su deseo a su Padre, que indica su voluntad, pero en total sometimiento. Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En estas expresiones podemos ver el deseo de Jesús, pero seguidamente vemos expresado el sometimiento cuando digo: pero no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga, Señor, como yo quiera, sino como tú quieres. Jesús tenía una voluntad propia, distinta a la del Padre, la cual sometió y cedió a la voluntad de su Padre para estar en obediencia, pero él podía obedecer o desobedecer. El quebrantamiento es tan importante que de él depende la humildad para entrar en obediencia, mientras que el orgullo mal canalizado te conduce a la altivez y caes en rebeldía. El éxito de la vida de Moisés estuvo en su total dependencia y obediencia a Dios. En Éxodo 4:4 vemos el deseo de Dios de que Moisés dependiera totalmente de él. El simple hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que tomara la serpiente por la cola, cuando una serpiente se toma por la cabeza, le digo: tómala por la cola. Cuando la vara se convirtió en serpiente, tómala por la cola. Es una forma de decirle a Moisés que dependiera de él. Y lo más grande del caso fue que Moisés aceptó la proposición y tomó la serpiente por la cola cuando se debe tomar por la cabeza. Señor, debemos entender que la obra en el llamado de Dios solo la puede llevar a cabo Dios. Solamente la puede llevar a cabo Él. Por esta causa afirmamos que el ministerio es un desafío. Todo lo que Dios me llamó a hacer a mí, yo no lo puedo hacer. Él es el que lo va a hacer a través de mí. Él lo va a hacer a través de mí. Yo solamente me humillo, entro en quebrantamiento, en humillación, en sumisión, en sujeción, en obediencia, y ya. Él hace la obra. Por eso es que decimos que el ministerio es un desafío, y un desafío es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible. No vas a lograr o no vamos a lograr nada de lo que Dios nos llamó a hacer sin la ayuda de Él. Por esta causa debemos vivir totalmente quebrantados y entregados a su voluntad, en total dependencia a Él. Si la obra de Dios en el llamado que te hizo o que me hizo o que nos hizo se puede llevar a cabo sin la intervención de Él, entonces Dios está de más en el ministerio. Mis hijos, debemos entender que yo hago lo que puedo hacer en lo que Él me manda hacer, y dejo que Él haga lo que humanamente no puedo hacer. Jesús resucitó a Lázaro, pero le dijo a Marta y a María desatarle. Solo Marta y María podían desatarle, hacer lo posible, lo imposible, resucitarlo, lo hizo fue Jesús. Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero fue Jairo quien le dio de comer. Jesús le dijo: dale de comer. Ellos hicieron lo que podían hacer, pero Jesús fue el que hizo lo que no se podía hacer. Lo que el hombre no podía hacer lo hizo fue Jesús por el Espíritu. Resucitar a la hija de Jairo. Entonces debemos entender que yo hago lo que puedo hacer en lo que Él me mandó a hacer, y dejo que Él haga lo que humanamente no puedo hacer. Nuestras mejores decisiones ante Dios de hacer o no hacer depende de un quebrantamiento. Nunca olvidemos esta verdad, que nosotros somos libres de tomar cualquier decisión, pero no somos libres de su consecuencia. Y aquí está el poder del quebrantamiento. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.